Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén listos para escuchar nuevamente la meditación de la palabra de nuestro Dios. El tema a desarrollar en esta tarde se llama el don de Dios, su Hijo. Y tenemos aquí para iniciar con un versículo conocido por la mayoría de nosotros, los que hemos creído en Cristo, que es Juan 3:16, y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre celestial, en este momento acudimos al trono de tu gracia para suplicar tu dirección y bendición en la exposición de tu palabra en esta tarde. Rogamos, Dios, que hables a nuestro corazón y me ayudes a ser solamente un instrumento en tus manos para dar a conocer tu palabra. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, espero que cada uno de ustedes conozca este versículo y lo sepa de memoria y conozca el mensaje y lo pueda compartir. Bien, vamos a ver unas preguntas y la primera pregunta que vamos a ver en este tema es: ¿cómo amó Dios al mundo? Muchos dicen amar, pero son solo palabras. Pero Dios, ¿qué hizo? Bueno, este versículo de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado. Entonces Dios no solamente dice que nos ama o que ama al mundo, sino que lo ha demostrado con hechos. Y en este caso, que ha dado a su Hijo unigénito. Tenemos este versículo de Juan 3:16 que nos habla de esta verdad, pero también encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10, que nos habla de esta misma verdad, y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo amó Dios al mundo, dando a su Hijo unigénito para que nosotros de esa manera pudiéramos ser bendecidos por Él? Pero también podemos ver en segundo lugar la segunda pregunta: ¿cómo dio Dios a su Hijo? Bueno, lo hizo nacer como hombre, y aquí podemos hablar de su encarnación. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, nos dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí encontramos la encarnación de nuestro Salvador, y de esta manera entonces Dios dio a su Hijo, lo hizo nacer como hombre, habitó entre nosotros, vivió las experiencias que nosotros vivimos, y por eso Él puede entender
a la humanidad. De esa manera Dios demuestra su amor para el mundo. Lo hizo nacer como hombre, lo dio como sacrificio, como dice Romanos 5, versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Entonces, Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él llevó a cabo la maldición que nosotros merecíamos. Él se dio a sí mismo. Y aquí nosotros podemos ver que Dios no nos dio algo, nos dio a alguien, no nos dio a otra persona, sino a aquel en quien está la vida y la bendición. Nos dio al mismo Jesús. De esa manera, entonces, tenemos el don de Dios, que es su Hijo, dándolo de esta manera por cada uno de nosotros, por el mundo entero. Y la tercera pregunta, ¿cómo se recibe el don de Dios? Versículo 16 de Juan capítulo 3. La tercera parte dice, para que todo aquel que en Él cree, a través de la fe, a través de creer, recibimos este regalo maravilloso de Dios. Dios nos lo dio con esta finalidad, tener a Jesús mediante la fe, cuando nosotros creemos. Y Juan 1:12 nos dice de esta verdad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora pensemos en esta maravillosa verdad. Cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en Él, Dios nos da ese derecho, esa bendición, ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora imaginemos esa verdad, ser hechos hijos del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, del Creador del universo. Eso debe llenarnos de mucho gozo en nuestro corazón. Primera de Juan capítulo 5, versículos 12 y 13 nos dicen, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando creemos en Cristo, cuando le recibimos en el corazón como nuestro Salvador personal y Señor, entonces tenemos a Jesús en nuestra vida. Y cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos la vida eterna, porque esta vida eterna está en Cristo. Y esto es una maravillosa bendición. Ahora pensemos en estas tres cosas. Pensemos en la palabra dar. Dios da de una manera maravillosa. Y podemos ver qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces Dios da de una manera maravillosa, dio lo más preciado, que es su Hijo. Dios da de corazón, sin exigir nada en recompensa. Dios da al indigno,
porque ni tú ni yo somos dignos de este maravilloso regalo. Dios nos lo da por gracia. No lo merecemos, pero es una gran bendición el hecho de recibir este regalo. Dios da con amor y lo que Él da lo podemos hacer posesión nuestra, podemos apropiarnos de este maravilloso regalo de Dios que es Cristo. Entonces pensemos en esta palabra dar. En segundo lugar, pensemos en la palabra recibir. La gran parte nuestra consiste en recibir a Cristo y hacerlo nuestro. Esto no es otra cosa que confiar en Él, creer en Él, como leíamos ya Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Confiar en Él, creer en Él. Entonces pensemos en esta palabra recibir. Hemos recibido el regalo maravilloso de Dios, que es su Hijo, y lo hemos hecho en nuestro corazón. Y en tercer lugar, piense en la palabra tener. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces, tener al Hijo, tener a Cristo en nuestro corazón es tener la vida eterna y podemos disfrutar lo que tenemos. Si tenemos una persona maravillosa en nuestro corazón como es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, podemos platicar y dialogar con Él día tras día y pasar ese tiempo maravilloso con Él. Y Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esta es una maravillosa verdad. Somos de Dios, somos hijos de Dios y tenemos a Cristo en nuestra vida y podemos tener victorias, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces podemos ver esta maravillosa verdad en nuestras vidas. Podemos no solamente conocer esta verdad, sino vivir esta verdad, ese maravilloso regalo de Dios en nuestra vida, que es su Hijo. Entonces gocémonos y disfrutemos de la vida eterna, de este regalo. Alabemos a Dios, sirvámosle con todo nuestro corazón, porque este regalo jamás podríamos pagarlo. Oremos. Padre, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por este regalo maravilloso que nos has dado en Cristo, que es la vida eterna. Ayúdanos a disfrutar esta bendición y vivir para nuestro Salvador, como el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esa sea también nuestra verdad: vivir para Cristo, vivir para su honra, vivir para servirle. Gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.